Bien, pues muy buenas noches y bienvenidos al Instituto Cervantes para la inauguración de la exposición Memoria de Luz, Historia del Cine Español en la Filmoteca Valenciana. Me acompaña Abel Guarinos, director general del Instituto Valenciano de Cultura, José Luis Moreno, director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Instituto Valenciano de Cultura, y Joan Álvarez, director general de la Academia de Cine y ex cervantino. Vamos, eso marca. Y ex filmoteca, como se me apunta aquí, porque también dirigió en su día la Filmoteca Valenciana, que es la institución que hizo una versión de esta exposición hace unos meses en el espacio de la NAU de la Universidad de Valencia, y allí la detectamos y de ahí la hemos traído con algunas variantes para adaptarla a este espacio, y estamos estudiando la posibilidad también de en algún momento enseñarla por ahí fuera, por el mundo adelante, que es nuestra tarea principal. En ese sentido, esta sede siempre es un poco el laboratorio central para cosas que luego se van a ver en la red. Dentro de unos días, la semana que viene en concreto, este edificio cumplirá sus 100 años de existencia. Esta parte del edificio, la de más allá, es una parte de la posguerra, pero en el año 18, en abril del 18, este edificio se inauguró como banco, y conmemoraremos la semana que viene, ya digo, en un acto, pues lo que fue este edificio dentro del Madrid de Antonio Palacios, que es el autor de este edificio y de otros de la misma zona central de Madrid. Y esto pues permite ligar con la época que esta exposición evoca. Es la época del nacimiento del cine y sobre todo de la consolidación del cine en España. El cine en esa época fue llamado el séptimo arte por el teórico italiano Ricciotto Canudo, que era, por cierto, amigo del valenciano Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez, que estuvo muy metido en el mundo del cine. Se hicieron muchas versiones de, por ejemplo, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, ¿no? En esos años el cine empezó su carrera prodigiosa hasta convertirse en arte de masas, fábrica de sueños, como decía Ilia Ehrenburg. El prestigio de Hollywood era enorme, y en Hollywood se adaptaban películas, las películas de Hollywood se hacían enseguida versiones españolas con otras voces, a veces hasta con otros actores, y Ramón Gómez de la Serna habló de Hollywood como la meca, digamos, del cine, la llamó Cinelandia, ¿no? Cinelandia. En ese sentido, una labor como la de la Filmoteca Valenciana es una labor que ha sido admirable a lo largo de sus 30 años de existencia, que son los que conmemora esta muestra. Nieves López Menchero, la comisaria de la exposición, que nos acompaña, pues ha trabajado a partir de un riquísimo fondo en el cual están, por supuesto, las películas, que es, aquí hay imagen en movimiento, como no podía ser de otra manera. Las películas siempre forman parte, digamos, de lo principal, es el principal patrimonio que tiene una filmoteca. Conservarlas, detectarlas, a veces encontrar las películas que han desaparecido totalmente de la circulación, conservarlas, restaurarlas y difundirlas. Luego está una labor de investigación. La Filmoteca Valenciana ha publicado muchísimos libros muy importantes. Uno de los primeros fue un libro en 2 volúmenes sobre Juan Piqueras. En una de las vitrinas se ven ejemplares de la revista que él dirigía en París, de Nuestro Cinema, que fue la revista fundamental para el nuevo cine español, con toda una presencia del cine soviético, que también lo tenemos presente a través de, por ejemplo, ese cartel allá de los marineros de Kronstadt, de carteles de Renault. Entonces, la Filmoteca conserva todos los materiales que tenemos aquí a la vista y muchísimo más. Esta es una pequeña parte del riquísimo patrimonio. Por supuesto, hay mucho acento puesto en el riquísimo patrimonio de la propia Comunidad Valenciana, y por supuesto está presente de alguna manera el homenaje a todos los directores que la Filmoteca ha tenido, pero especialmente a su fundador, el inolvidable Ricardo Muñoz Suay. Ricardo Muñoz Suay fue una figura clave de la vida intelectual española. Es alguien que ya estaba en activo justo antes de la Guerra Civil, y durante la Guerra Civil fue una figura de relieve, y en la posguerra, en una época en que vivió
en la clandestinidad o una semiclandestinidad, pues acabó siendo una figura clave para la vida intelectual de ese tiempo, en relación pues al cine y a muchas otras cosas. Quien haya leído las memorias políticas de Jorge Semprún, pues sabe el enorme papel que tuvo entonces. Era, digamos, el principal colaborador en el interior de ese Semprún que se llamaba entonces, que se hacía llamar Federico Sánchez, ¿no? Y aunque, bueno, esta mañana hablábamos de él y yo evocaba el hecho de que nunca escribió unas memorias, pero sin embargo, tanto una antología que se pueden consultar, algunos de los libros de la Filmoteca están en una mesa para que el visitante pueda asomarse a ellos, pues hay un libro que recoge sus crónicas cinematográficas que de alguna manera son también sus propias memorias, y luego existe una biografía de Esteve Riambau que reconstruye muy bien esa vida entregada a la cultura, a la política y al cine, ¿no? El cine es algo muy importante para el Cervantes, y con esto terminaré mis palabras y enseguida le daré la palabra a José Luis Moreno. El cine es muy importante para el Cervantes en varios aspectos. Lo es porque en todas nuestros centros del extranjero, evidentemente, se proyectan muchas películas y se invita muchas veces a los realizadores y se hacen talleres y se hacen conferencias, se participa, se colabora con festivales de cine en los países donde estamos. En fin, es una actividad que forma parte de nuestras señas de identidad, obviamente, como forma parte de nuestra seña de identidad dedicar la mayor atención posible a la literatura, a las artes plásticas y a la música y a todos los fenómenos de la cultura. Y luego también porque existe algo que se podría ejemplificar, se podría emblematizar con la idea del cine en el aula, es decir, la contribución importante que el cine representa como material de trabajo para nuestros profesores de español, que van a acercar al alumno pues a determinada película, al idioma de esa determinada película y a la época que esa determinada película evoca o simboliza, ¿no? O sea que en una doble dimensión el cine siempre está presente. Decir también que estamos encantados de la colaboración con la Academia de Cine, y en concreto eso se va a traducir, lo será anunciado oportunamente, por una parte un ciclo de cine con algunas rarezas, con películas que no sé de varios momentos de la historia del cine español que se conocen menos que otras y que merecen la pena volver a ver o ver en algunos casos, porque las filmotecas conservan, digamos, materiales a veces que es muy difícil ver. Y por otra parte un ciclo de conferencias y coloquios, el primero concretamente, ese sí tenía su fecha, el 28, las películas se proyectarán en la sede de la Academia y los coloquios y conferencias tendrán lugar aquí, y el primero es sobre la memoria del cine y contaremos en él con una figura de la talla de Juan Mariné, que es un histórico, por un lado porque empezó a estar en un plató de una película en 1935 y luego también es el único superviviente de la generación del cine de la Guerra Civil, en concreto de la zona republicana, y luego colaboró en infinidad de películas de la posguerra y después además se ha dedicado, a veces en colaboración con la propia Filmoteca, a la actividad de restaurador de películas. Todavía hoy, a sus casi 100 años, está con sus máquinas prodigiosas para restaurar esa memoria frágil a veces que es la memoria del cine. Enhorabuenísima a la Filmoteca Valenciana, que está ubicada en un lugar muy céntrico en la ciudad de Valencia, muy de la época también del cine de la preguerra. Pues enhorabuena por esos 30 años y muchas gracias por la colaboración con el Instituto Cervantes. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Manuel Bonet, al director del Instituto Cervantes. Sobre todo gracias por venir un día a Valencia, por ver la exposición que habíamos montado, por enamorarse de ella, igual que nos enamoramos nosotros desde allí, y por traerla al Cervantes, porque es la manera de dar difusión a todos los fondos que tenemos. Una de las funciones más importantes de la Filmoteca, como bien ha estado comentando, es la de recuperar todo ese material cinematográfico de la historia del cine, en este caso del cine español. Luego conservar esas películas, conservar esos carteles, conservar esas publicaciones, conservar esas fotografías. Desde un departamento de documentación y publicaciones que se encarga de toda esa custodia y de hacer labor de investigación y difundir lo que es el cine valenciano y español.
y luego desde el departamento de programación, que es el que se encarga de dar difusión de las películas. Pero tenemos muy pocas oportunidades de difundir esos fondos, que son los que estamos viendo aquí principalmente, que son los carteles y que son nuestras publicaciones. Y la verdad es que es una oportunidad para nosotros única. Espero que no tengamos que esperar 30 años o esperar al 50 aniversario para poder ver estos carteles, porque al final son auténticas joyas que a veces no sabemos ni que las tenemos y que las descubrimos cuando las sacamos de los cajones para poder hacer una exposición, ¿no? No solamente es historia del cine, porque aquí hay, en la cartelería, tenemos historia del arte, tenemos historia de nuestro propio país. Hay un contenido sociológico muy importante, no solo en los contenidos de las películas, sino también en todos los contenidos, en las críticas cinematográficas que aparecen en todas nuestras publicaciones. Así que yo no me voy a alargar más, porque yo creo que lo importante es poder ver luego la exposición, pero sí que quiero agradecerles a todos que hayan venido a verla y que de verdad que es historia del siglo XX, de toda la sociedad española y en concreto de la valenciana, que tuvo un peso muy importante en la cinematografía valenciana, porque a principios del siglo XX Valencia fue una de las cunas del cine, ¿no? Junto con Madrid y Barcelona, pero fue una potencia muy importante, con productores como La Casa Cuesta, que era un referente a nivel nacional. Así que nada más, simplemente agradecer de verdad de corazón la oportunidad que nos da el Cervantes de poder exponer aquí nuestros fondos, igual que otras filmotecas tienen sus fondos, y reivindicar principalmente el trabajo de las filmotecas, que pasa como muy desapercibido, pero realmente estamos guardando la memoria histórica y memoria visual, en este caso de la sociedad española, a través del cine. Quiero agradecer a Abel Guarinos, al director del Instituto Valenciano de Cultura, que haya venido hoy aquí a apoyarnos, a Joan Álvarez, que bueno, hoy director general de la Academia, pero valenciano, y además fue director desde pequeño, y además fue director de la Filmoteca, y bueno, Nieves López Menchero, que ha sido la comisaria de la exposición y que un poco representa a esa reivindicación que hago de todos los trabajadores que estamos en las filmotecas, en esos archivos, museos del cine, y que luchamos cada día por recuperar y mantener viva la historia del cine español. Bueno, buenas tardes. Sí, para mí también es un placer, como director general de la Academia del Cine, de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas, estar aquí esta tarde con ustedes, haber colaborado o estar colaborando o tener el proyecto de colaborar en esta exposición, en todo lo que rodea a la exposición. La Academia del Cine acaba de reactivar lo que es una fundación, Fundación Academia del Cine, y algunos de los objetivos que tenemos coinciden plenamente con el Instituto Cervantes y con las filmotecas. Con el Instituto Cervantes estamos poniendo en marcha, con el Ministerio de Educación, un portal educativo del cine español para que ciertamente todos los centros que se dedican a la enseñanza en español o a la enseñanza de la cultura española en el mundo puedan utilizar el patrimonio cinematográfico español, lo cual creo que es una muy buena herramienta de colaboración, más allá de las que ya existen, como la difusión de los premios Goya, el Goya de Honor, en fin, la verdad es que es una actividad continua de colaboración con el Instituto Cervantes que desde la Academia pues deseamos aumentar e incrementar. Yo he estado aquí en esta casa hasta hace relativamente poco, con lo cual pues tengo el corazón lleno de sentimientos muy positivos y agradables por esta casa, pero tengo también el corazón lleno de sentimientos, con lo cual tengo un corazón que no sé si me va a fallar, Juan Manuel, porque ciertamente pues para mí fue una de las épocas más felices de mi vida como profesional de la cultura, como profesional de los proyectos culturales, el haber dirigido después de los 2 primeros años, Nieve, fueron 2 años de Ricardo y luego yo tuve otros 2 años y luego volvió Ricardo. Entonces fue realmente una experiencia fantástica. Yo creo que lo que encierra una filmoteca es difícil de resumir. Lo que encierra, José Luis se refería a la conservación y a la protección de la memoria, de una memoria que es cultura y que es vida, que es ciertamente sociedad, porque además en la primera etapa del cine lo que encontramos es una sociedad que se deja retratar por el cine y que se deja ver o que se ve en el cine. Yo recuerdo con especial interés una campaña que promovimos, Nitrato 2000, recordarás, Nieves, donde invitamos a toda la sociedad valenciana a que buscara en los desvanes de sus casas
¿Hay algo por ahí? ¿No? Sí, fundamentalmente en los desvanes de los viejos cines que ya habían cerrado, para ver qué películas quedaban con soporte nitrato, con el mensaje de que en el año 2000 eso se habría desvanecido. Es una memoria que se desvanece, es un material tan frágil que queda borrada la memoria. Esa llamada tuvo una respuesta absolutamente maravillosa, absolutamente maravillosa. Si no recuerdo mal, me corriges, Nieves, incluso recuperamos un Méliès del que no había ninguna otra copia. Es decir, que fue realmente... Y aquello era un trabajo que cuando uno piensa en la Filmoteca, que no deja de ser un archivo, piensa en un trabajo rutinario, envuelto, si no en telarañas, en algo parecido a las telarañas, y la verdad es que es todo lo contrario. O sea, absolutamente. De detectives, de llamadas a la gente, de encuentros con personas que tienen materiales que quieren devolver, de manera que la labor de las filmotecas es absolutamente maravillosa. Y por dar sencillamente una nota de la importancia que tienen, la Nouvelle Vague nació en la Filmoteca Francesa. En la Cinémathèque Française nació la Nouvelle Vague, que yo creo que ha sido uno de los movimientos de regeneración del cine más potentes que se han dado en los últimos 50 años. De manera que yo espero desde la Academia, como director general, que las filmotecas, en España tenemos una buena red de filmotecas, la verdad es que tenemos una buena red de filmotecas, que sirvan también para recuperar, para estudiar, para conservar y para influir o inducir ese acicate por el buen cine, por el buen gusto cinematográfico en las nuevas generaciones de cineastas que realmente son muy potentes, muy reconocidos en el mundo. Como decía Juan Manuel, la verdad es que el cine es una cosa que se aprecia extraordinariamente allá donde vayas, el cine español, y yo creo que las filmotecas son una buena contribución. De manera que, personalmente y como director general de la Academia, gracias por habernos dado la oportunidad de estar esta tarde aquí. Abel cierra el acto, Abel Guarinos, director del Institut Valencià de Cultura. Bona vesprada, buenas tardes, moltes gràcies y muchas gracias por estar aquí. En nombre del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marsà, y en nombre de cada uno y de cada una de las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Valencià de Cultura, y concretamente de aquellos que están en la dirección adjunta de audiovisuales, quiero mostraros nuestro agradecimiento. Primero, obviamente, al Instituto Cervantes por habernos acogido en su casa, por haber difundido nuestro aniversario, nuestro cumpleaños, porque pensábamos desde el momento de la génesis de esta exposición, que empezó en el Centre Cultural de la Universitat de Valencia bajo el nombre de Material de Sueños, historia de la Filmoteca, de 30 años de la Filmoteca. Desde el primer momento pensamos que no tenía sentido atesorar tanto material, tanta historia, si no la compartíamos con nuestros ciudadanos, porque aquella cultura que no se comparte con los ciudadanos nunca llega a ninguna parte. Y bueno, nosotros ahora estamos en una parte importante de la cultura de España, como es el centro neurálgico del Instituto Cervantes. Creemos que desde aquí podéis ilusionaros con ese siglo de historia que representa esta exposición. Al fin y al cabo, aunque el grueso del material expuesto, las más de 300 piezas entre carteles, archivos, cartas, documentos, las más de 300 piezas recogen de 1922 a finales del siglo XX, pero representan la historia del cine, en mayúsculas, del cine universal, obviamente del cine español y en cierta medida del cine valenciano, que, como ya se ha dicho, tuvo una fuerte implementación en los años 20 y en los años 30, y que esperemos que ahora esté otra vez renaciendo para en estos años 10 y 20 de un nuevo siglo también tengamos una fuerza audiovisual. El hecho de, por ejemplo, los carteles aludidos a Josep Renau nos hacen ver la fuerza con que Josep Renau salvó nuestro patrimonio. Es significativo que, bueno, recientemente, esta mañana lo estábamos comentando en la rueda de prensa, el 27 de marzo presentamos en la sede de la Filmoteca no solo material restaurado, sino
sino material nuevo que se va creando. En esta ocasión fue la premiere del documental Josep Renau, El arte en peligro. Bueno, cualquier arte está en peligro si no se conserva y si no se muestra a los ciudadanos. Y la labor de las filmotecas es precisamente esa, como bien habéis aludido. Muchas gracias por estar aquí. Creo que necesitamos ver la exposición y empaparnos de todo el material que hemos traído para ponerlo a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pasamos a ver pues la exposición que está montada aquí por David Pérez, que ha hecho un montaje creo que muy bonito. Me he olvidado de mencionarlo, pero el montaje con esas lámparas festivas que parece conducir a una sala antigua de cine, y esta, como decía Nieves, falla construida aquí en el centro, pues creo que son aportaciones también. Los montadores tienen mucha importancia en las exposiciones. Gracias.